Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, que Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Quien les habla, su hermano Omar Gutiérrez, su servidor en Cristo Jesús. Aquí estamos para saludarle, para bendecirle, para acompañarle en esta nueva edición por la radio exclusiva 103.7 FM. Mandamos un saludo a todos los que están del otro lado. Gracias por permitirnos ir hasta usted, sobre todo para hablar de la palabra de Dios, para hablar de Cristo Jesús nuestro Señor, y para compartirle siempre un mensaje de reflexión y un mensaje de paz para su vida en estos tiempos tan duros, tan difíciles, que es necesario que reflexionemos sobre ello. Hoy tenemos un programa bastante interesante, pero antes queremos recordarle que si usted no puede sintonizar en vivo todo lo que se transmite a través de esta edición en vivo, usted puede sintonizarnos también en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, suscribirse y compartir el contenido que allí estamos subiendo. Todos los programas que estamos teniendo en la radio se suben a la plataforma y ahí puede explorar un poco todos los contenidos que tenemos respecto a todos los estudios, palabras de reflexión, mensajes y programas que hemos transmitido para usted por la radio exclusiva 103.7 FM. Así que desde ya le damos la bienvenida a esta nueva edición de su programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado y por supuesto estamos aquí para escucharle, para compartir con usted y desde luego entender que usted también puede comunicarse con nosotros, mandar un mensaje a la radio para cualquier pedido de oración, cualquier petición de compartir las opiniones o ideas que usted tenga respecto a los temas que estemos discutiendo esta noche. Nosotros estamos comenzando, ya comenzamos el martes pasado con una serie de la Biblia, acerca de la Biblia. Vamos a estudiar un poco sobre la Biblia, qué es la Biblia, cuáles son los libros que la componen, cuál es el contenido que ella tiene en su composición, cómo llegó hasta nuestras manos. Y justo el día del martes estuvimos compartiendo la inspiración de la Biblia, por qué los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios y cómo fue posible que los primeros cristianos creyeran en esto, ¿no? En que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y otros libros que circularon, cuáles eran inspirados y cuáles no. Estuvimos estudiando los tres criterios que los teólogos y eruditos en el día de hoy comparten y estudian respecto a las teorías de cómo es posible que la Biblia sea inspirada por Dios y cómo se da este proceso, ¿no? Cómo se entiende que la Biblia sea inspirada por Dios. ¿Es porque lo dice la iglesia? ¿Es porque lo dice alguien? ¿Cómo se da este proceso, ¿no? ¿Cómo se explica este proceso? Y habíamos estudiado que respecto a este programa, este programa que dimos el día martes, que habían tres teorías principales sobre las cuales se daba este criterio, ¿no? Uno de ellos era el dictado de Dios, que Dios directamente dictaba cada una de las palabras que fueron escritas, y llegamos a la conclusión de que esta teoría, pese a que tiene gran peso en el pueblo musulmán, los musulmanes creen que el Corán fue literalmente dictado palabra por palabra, cada una de las cosas que allí están escritas. No es lo mismo con la Biblia, porque hay otras evidencias internas que desmienten esta teoría, como por ejemplo cuando encontramos levículas, que son expresiones triviales, ¿sí?, que Dios no necesariamente estaría compartiendo con su pueblo, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo comparte saludos con algunos otros cristianos de gran envergadura en aquel tiempo, y algunas otras emociones humanas que también se expresan dentro de la escritura, que es difícil tratar de explicarlos si estos fueran dictados por Dios. Así que la teoría del dictado es una de las teorías que se mantiene, pero que no tiene mucho respaldo en el día de hoy por la erudición contemporánea. Y también tenemos la segunda teoría, que es la de el acomodamiento. Dios acomoda sus pensamientos para que el hombre pueda entender lo que Dios quiere expresar. Esta también es una teoría que goza de gran popularidad dentro de la teología contemporánea, donde Dios acomoda los conceptos y sus pensamientos en el corazón del hombre, que está transmitiendo lo que realmente Dios quiere transmitir en esos conceptos que el hombre entiende y es capaz de entender, ¿no?, dadas las limitaciones humanas dentro de la infinitud de Dios. Pero pese a ello, hay una tercera teoría, que es la que goza de mayor popularidad, que es la que realmente todos compartimos, incluyéndome, que es la teoría de la supervisión del Espíritu Santo. Esta teoría indica que el Espíritu Santo supervisó cada una de las doctrinas y palabras que se plasmaron por escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque si estudiamos muy de cerca
la palabra de Dios y cada uno de los libros, que está compuesto por más de 40 autores en distintas épocas, distintos tiempos, con distinta cultura, nosotros a medida que vamos estudiando un libro tras otro nos vamos dando cuenta que cada uno de los escritores le colocaron su propia impronta, colocaron sus propios pensamientos, colocaron algunas de las cosas que Dios quiso transmitir, porque fueron realmente inspirados en la misma forma que un poeta es inspirado por el amor para escribir poesía de amor. De la misma forma es inspirado el hombre para escribir los pensamientos de Dios en la escritura, pero se utilizaron, pese al mismo contexto y a la misma situación social en la que se encontraba el escritor en aquel entonces, se utilizó ese contexto social, y el escritor transmitió lo que su audiencia necesitaba escuchar, necesitaba oír, inspirado por Dios. Entonces se llegó a la conclusión de que estas tres teorías, que son las que más se estudian, la tercera es la que goza de mayor popularidad. Y esta noche vamos a estar compartiendo la segunda parte de este estudio, pero ya no vamos a hablar de la inspiración, sino vamos a hablar de la canonicidad de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la canonicidad, estamos refiriéndonos a los libros que contiene la Escritura. Todo estudiante serio de teología sabe que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay documentos por separados que ciertos grupos adheridos al pueblo de Dios tenían que sojuzgar para entender si venían de Dios o no. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se ha dado a conocer algunos otros escritos que surgieron 300 años después de que la iglesia empezó a levantarse. Entendemos que hay otros evangelios de nombres realmente extraños, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de la infancia de Santiago, el evangelio según los hebreos y otros evangelios que no los encontramos en la Biblia, ¿no? Y uno podría preguntarse, ¿qué son todos estos escritos como los que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, en Nag Hammadi, por allí por los años 70 o 60? ¿Cuáles son estos escritos? ¿Por qué no se incluyeron en la Biblia? ¿Por qué los libros que están en la Biblia son realmente libros inspirados? Estas son preguntas que cualquier estudiante serio de la Biblia podría hacerse, ¿no? Y capaz que algunos de los otros cristianos podríamos cuestionar realmente el propósito de que estos libros, estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros decimos que realmente son palabra de Dios? Pero antes de contestar esto, quiero recordarte que te puedes comunicar con nosotros, puedes visitarnos también si estás en Santiago del Estero. Estamos todos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. Ahí estamos compartiendo palabra de Dios. El día de mañana vamos a estar en la Plaza Libertad, ahí orando, predicando la palabra. Trae a tu familia, a todos los que estén padeciendo alguna enfermedad, los que estén sufriendo alguna condición. Vamos a estar ahí juntos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que su salud pueda estar en las manos de Él y pueda usted experimentar lo que es la regeneración verdadera de su corazón, de su vida, su mente, y que Dios verdaderamente transforme su alma. También vamos a estar el día domingo, a las 19:30. Vamos a estar en la iglesia Aposento Alto, que cambiamos de dirección. Recuerda que ya no estamos en Buenos Aires 120, esa era nuestra antigua dirección. Ahora vamos a estar en 24 de septiembre 481. 24 de septiembre 481, esa es la dirección de la iglesia. Ahí estamos con las puertas abiertas para recibirte, para darte una cálida bienvenida a ti, a tus amigos, a tu familia, a todo aquel que quiera acercarse. Tenemos cultos los días domingo a las 19:30. Así que repetimos, lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad y domingos a las 19:30 en la iglesia Aposento Alto. 24 de septiembre 481 en la dirección. Y no está de más, por supuesto, invitarte todos los martes y jueves aquí por la radio exclusiva 103.7 FM a las 21 horas. Son los días que realmente estamos transmitiendo en vivo por esta grata emisora, pero al ser hoy viernes, siempre y cuando no haya ningún partido de fútbol o algo que nos pueda impedir venir, pero estamos aquí juntos al día siguiente a las 21 horas. Pero bueno, hoy estamos hablando de la canonicidad de la Biblia. Vamos a hablar sobre los libros que contiene la Escritura y vamos a partir y vamos a comenzar por el Antiguo Testamento, ¿no? Que son los primeros 49 libros que contiene la palabra de Dios. Estos libros que están contenidos dentro del Antiguo Testamento son libros que se conocen como la escritura judía, ¿no? El texto masorético. Y el texto masorético se encuentra disponible en los libros que estamos hoy desde Génesis hasta Malaquías, que son los libros que realmente encontramos en el Antiguo Testamento, los libros que están ahí realmente escritos.
y que son aceptados por incluso los mismos grupos judíos que encuentran en esas escrituras las sagradas escrituras. Ahora, el Antiguo Testamento está compuesto en distintas secciones. Una de ellas es el Pentateuco, que se conoce así como Pentateuco, se conoce como Penta por 5, y el Teuco, que viene a los 5 primeros libros de la ley de Moisés, y está contenido por los primeros 5 libros de la Biblia, que comprende desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego la segunda sección serían los libros históricos, ¿sí? Que nos hablan de la historia del antiguo Israel, cómo se formó el pueblo de Dios, cómo se formaron las primeras monarquías del Oriente Próximo, porque incluye una historia de los reyes de Israel, cómo se dividió el reino en 2 reinos, en el del reino del norte y el reino del sur, que serían los reinos de Israel y los reinos de Judá, y cómo también interactuaron con las distintas monarquías de aquel entonces, a saber, las monarquías de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria y de otros pueblos que ahí se desarrollaron. Por eso se conocen como los libros históricos, ¿no? Que comprende desde el libro de Josué, pasando por Crónicas, Reyes, Samuel y todos estos libros que nos cuentan la historia del antiguo Israel. Luego tenemos una tercera sección que son los libros sapienciales o libros de sabiduría, donde encontramos los salmos, los proverbios y Cantar de Cantares, Eclesiastés. Estos libros contienen aforismos y contienen pensamientos poéticos judíos. También son muy enriquecedores porque nos ayudan a entender el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la relación de Dios con su pueblo en un lenguaje poético, en un lenguaje en el que la poesía hebrea estaba muy enriquecida y está plasmada en 150 salmos, en los proverbios y también en ese hermoso libro que es Cantar de los Cantares, que simboliza, dado los círculos cristianos el día de hoy, que siempre hemos interpretado a este libro como el simbolismo de la relación entre Jesucristo y su iglesia. Así que estas son las 3 primeras secciones del Antiguo Testamento, y adicionalmente tenemos los libros proféticos, ¿sí? Los libros proféticos son los que comprenden los profetas menores y los profetas mayores, conocidos por este nombre, dado que los profetas menores son aquellos libros proféticos que contienen menos capítulos, y los profetas mayores son aquellos libros que son de mayor capítulo, que sobrepasan los 50 capítulos, los 40 capítulos, son los profetas mayores, ¿no? En estas secciones nosotros encontramos lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante que nosotros nos vayamos a este estudio, porque no todas las confesiones cristianas comparten este mismo criterio, ¿no? Recuerde que yo les dije que hablábamos del texto masorético, y el texto masorético es el texto más antiguo que hoy tenemos en nuestras manos, a nuestra disposición, para saber cuáles son los libros que realmente el pueblo judío de Jerusalén consideraba como inspirados por Dios, y son los que hoy en día contenemos en la Biblia protestante, ¿no? En la Biblia hebrea, en la Biblia evangélica, como así se dice, ¿no? Hay muchas veces algunos encontronazos con nuestros amigos católicos o incluso con los ortodoxos, que contienen 51 libros en el Antiguo Testamento y otros tienen 57, o sea, son otros libros más. El canon de Alejandría, si no me equivoco, o el canon etíope, perdón, el canon etíope es uno de los canon más largos, es una de las Biblias más largas que hay dentro del espectro cristiano, ¿no? Pero si lo analizamos bien, con una lupa, analizando lo que es, cuáles fueron los primeros libros que fueron realmente considerados como inspirados por Dios, hoy lo podemos encontrar en el texto masorético, que es el texto más antiguo que contiene las escrituras hebreas, y que hoy en día lo tenemos a disposición en las Biblias evangélicas, que está desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? También tenemos el testimonio de Flavio Josefo. Para los que no saben, Flavio Josefo fue uno de los historiadores judíos de los primeros siglos, y también él testifica cuáles eran los libros que estaban contenidos en la Biblia hebrea y cuáles eran los libros que realmente dentro del Antiguo Testamento podíamos considerar como inspirados por Dios. Recuerden que los libros Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Crónica y Segunda de Crónica eran un solo libro. Aquí en la Biblia evangélica están separados por 2, pero Flavio Josefo nos da un sólido testimonio de que esos libros que hoy en día tenemos en nuestras manos eran los que eran utilizados por los primeros judíos antes del cristianismo, ¿sí? Hay un pasaje interesante que yo quiero que usted busque, si usted está allí conmigo siguiendo de cerca este estudio, en Lucas capítulo 24, Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 24, ahí tenemos desde el versículo 44 al 46, un pasaje bastante interesante donde Jesús les da un tratamiento
inspirado a las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí podemos ver las tres secciones en las que Jesús separa los libros que yo les acabo de mencionar. Dile lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ahí están los 5 primeros libros, en los profetas, ahí están incluidos los libros de todos los profetas menores y mayores, y en los salmos, y ahí están los libros que son sapienciales o poéticos, que los engloba en los libros de los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, dice el verso 45, para que comprendiesen las escrituras. Ahí es donde este texto de escrituras, que es la palabra grafé, se le da autoridad como inspirada por Dios estas secciones de libros que ya Jesús está describiendo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Recordemos también el pasaje donde está en Mateo 4, donde Jesús es tentado por Satanás, donde el mismo Jesús le cita los pasajes de las Escrituras con tanta autoridad que ahí podemos reconocer cuáles son las Escrituras que están realmente inspiradas dentro del Antiguo Testamento, ¿no? Especialmente basados en la ley. Cuando Jesús habla de la ley de Moisés, se habla de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? En Mateo capítulo 4, que nos narra la tentación de Jesús, cuando tienen ese encuentro entre el diablo y Jesús, ellos uno de otro empiezan a citarse la Biblia. Dice que en el verso 3, cuando Jesús tenía hambre, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está citando un texto en Deuteronomio donde Jesús está hablando y dándole autoridad a las escrituras de Moisés como inspirada por Dios. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Ahí le está citando un salmo profético que está hablando exactamente de Jesús. En sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí venían ángeles a servirle. Esto quiere decir que las escrituras, esto acompaña a ese principio protestante evangélico que dice que la sola escritura es la última fuente de autoridad a donde tenemos que ir los cristianos para buscar doctrina, buscar consuelo, buscar reflexiones y buscar los mensajes que Dios quiere transmitirnos. Porque aquí está el ejemplo. El mismo Jesucristo le citaba las escrituras al diablo, donde él demostraba las autoridades que tiene las escrituras para Dios. Entonces es importante que nosotros también entendamos eso, ¿no? No es que la iglesia se puso de acuerdo y dijo cuáles libros son los que van a componer la Biblia, sino que la Biblia misma ya tiene un reconocimiento interno por las cosas que contiene y que por supuesto la convierten en la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de canonicidad, entendemos que vemos un reconocimiento de una lista de libros que eran usados por los primeros judíos antes de convertirse a Cristo, o los judíos que reconocían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y uno de los primeros cristianos que compiló esta lista del Antiguo Testamento es Melitón de Sardes, que fue obispo de la ciudad de Sardes en el siglo II, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, y él fue el quien primero compiló la lista del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther y de Ruth, si no me equivoco, que eran los únicos que no aparecían dentro de esa lista, pero que prácticamente son los mismos libros que contenemos y que contiene la Biblia evangélica protestante el día de hoy. Alguno por ahí que me escucha querrá decir, bueno, ¿será que hay varias Biblias? ¿O qué significa eso? En realidad la Biblia es una sola, solo que en distintas confesiones cristianas unas Biblias contienen más libros que otros. Por ejemplo, en la confesión católica romana hay 7 libros adicionales dentro del Antiguo Testamento y que estos libros
son conocidos como deuterocanónicos, o que fueron como después de que había sido establecido un canon, y hay algunos cristianos que no reconocieron estos libros, y que por cierto estos libros contenían ciertos pasajes que contradecían la doctrina cristiana, que contradecían ciertas doctrinas y que no se encontraban en ninguna parte dentro de otros libros reconocidos como canónicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del canon de la Biblia, estamos hablando de la regla que rige cuáles son los libros que realmente consideramos como palabra de Dios. Libertad que nos ha dado Cristo, libertad que solamente nos puede ofrecer nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Volvemos aquí con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema, la canonicidad de la Biblia. Acompáñenos en esta hermosa edición de este estudio. Les recordamos nuevamente a los que se estén incorporando en este momento que estamos ubicados los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. Si estás aquí en Santiago del Estero, estamos compartiendo allí la palabra de Dios, orando por las familias en Santiago, orando por todo lo que está aconteciendo en el país, orando en compañía de la familia para que el Señor pueda moverse en nuestros corazones y tener la paz que solamente nos puede dar Él. Y estamos ubicados en la iglesia Aposento Alto los domingos a las 19:30 en 24 de septiembre 481. Visítanos todos los domingos a las 19:30 en 24 de septiembre 481. Ahí estamos todos los domingos a las 19:30. Iglesia Aposento Alto. Muy bien, estamos hablando entonces de la canonicidad de la Biblia, de cómo saber cuáles son los libros que componen la Escritura, cómo saber si tenemos confianza en estas Escrituras como palabra de Dios o simplemente es un libro más, un libro que fue escrito por hombres, un libro que fue escrito simplemente por los religiosos, o cómo demostrar esto, ¿no? Y ahí hemos visto en la primera parte que uno de los criterios en el que la iglesia acepta los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es por el reconocimiento que los mismos que recibieron las Escrituras le dieron. Hablamos en el Antiguo Testamento que el texto masorético es el texto más antiguo que nos da una lista, o mejor dicho, un reconocimiento de cuáles son los libros del Antiguo Testamento, y cómo Jesús en Lucas 24, del 44 en adelante, separa las secciones del Antiguo Testamento tal cual como las tenemos hoy en las Biblias cristianas, evangélicas, protestantes, y cuáles son exactamente esas secciones que componen esos libros. También tenemos el testimonio de Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, que también nos hace un listado de la separación de las secciones de los libros del Antiguo Testamento. Por eso podemos tener confianza de que esos libros son realmente reconocidos por el pueblo de Dios. También hay un texto interesante, antes de hablarles también del Nuevo Testamento, que en Romanos capítulo 3, verso 2, Romanos capítulo 3, verso 2, ahí se dice que a los judíos se les confió la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 2. Vamos a leer del verso 1, mejor dicho. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, todo lo que los judíos escribieron inspirados por Dios es palabra de Dios. Este es un texto que nos revela cómo Dios mismo les ha confiado su propia palabra. Por eso podemos tener plena confianza en el Antiguo Testamento. Ahora, hablando del Nuevo Testamento, ahí es donde se complica realmente la discusión, porque los eruditos, los teólogos, no se ponen de acuerdo respecto a cuáles son los criterios que se utilizaron para saber si un libro era o no palabra de Dios. Recordemos que los primeros padres de la iglesia también escribieron cartas, como Ignacio de Antioquía, por ejemplo, escribió cartas, 7 si no me equivoco, a los corintios, escribió a otras ciudades también, y citaba muchos textos dentro de las cartas. Si ha podido ubicar esas cartas, puede buscarla en internet, están a disposición para que las lea, así puede entender cuáles eran los pensamientos de los primeros cristianos, cómo ellos se manejaban, cómo ellos pensaban sobre la iglesia, ¿no? También Clemente Romano también escribió mucho. Otros muchos cristianos apologéticos escribieron muchas cosas, pero ¿cómo podemos decir que lo que ellos escribieron no era palabra de Dios? Básicamente porque, como leímos en Efesios 2:20, la iglesia tiene solamente un fundamento.
Cuando usted está construyendo su casa o construye una edificación, toda construcción tiene un fundamento. No se puede colocar un fundamento por encima de otro. Ya el fundamento está establecido. Y Efesios 2:20 dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Eso quiere decir que todos los discípulos de los apóstoles, como por ejemplo a Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de Juan el apóstol, lo que él escribiese no iba a estar inspirado por Dios, no en la misma forma que los escritos de Juan, por ejemplo. Utilizando este mismo criterio, ¿no? También porque el reconocimiento que los primeros cristianos le dieron a los escritos de Juan el apóstol y también de los de Pablo, como los testifica Pedro en 2 de Pedro 3:15 en adelante, ahí se les da el carácter de palabra de Dios. De manera que tenemos muchas evidencias para saber que el criterio que tenemos dentro del Nuevo Testamento tiene la confianza suficiente para darles el mismo tratamiento como palabra de Dios. Por ahí, hace un tiempo, hace unos años, salió una película famosa que se llama El Código Da Vinci, que usted quizás la ha podido ver. Esa película es una adaptación de la novela de Dan Brown del mismo nombre. Y Dan Brown sostiene que todas estas conspiraciones y falsas teorías sobre Jesús, de que Jesús estuvo casado con María Magdalena y tuvo hijos, y toda esta historia que se cuenta en otros escritos del Nuevo Testamento, ya ha sido más que desmentido, porque se ha dado cuenta los eruditos, lo que hacen la crítica textual, que estudian el texto, se han dado cuenta de la larga distancia que tiene estos escritos respecto a los hechos que cuentan, ¿no? Por ahí hay evangelios y escritos, por ejemplo, hay un evangelio de María Magdalena, ese es el nombre, estos escritos de que uno fácilmente puede decir que son falsos, porque el contenido no solamente contradice la doctrina tradicional de Cristo, sino que también contienen algunas exageraciones que no son propias del pensamiento judío. También habíamos hablado el martes pasado que la diferencia entre alguna narración y otra no necesariamente significa que se contradigan. Por ejemplo, cuando los 4 evangelios hablan de la resurrección de Cristo, cuentan algunos detalles que son distintos unos de otros, pero eso no significa que se contradigan o que no sean inspirados por Dios, sino que son las perspectivas que los evangelistas utilizan para contar un hecho. Y el hecho es que Jesucristo resucitó. Ahora, quiero hablar también de 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, mire cómo el apóstol Pablo también es considerado cuando él escribe a manera personal o a manera de doctrina. Cuando se escribe 1 Timoteo capítulo 3, se lee en el versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia no es la verdad, la iglesia es el baluarte y la columna que sostiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la piedra angular, de ahí parte todo, de ahí nacimos nosotros. Todo el que ha nacido de nuevo ha nacido de Cristo y de Cristo es. Todo el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué grande promesa esa, qué hermoso. Y hoy quiero que tú tengas también conmigo la oportunidad de que experimentes esto en tu corazón y en tu mente, para que tu casa, tu familia experimenten ese cambio. Pero este versículo nos dice que Él no está hablando de algo local, sino que está hablando de la casa de Dios. Que la casa de Dios se comprende como la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Y le estás dando estas instrucciones a Timoteo de manera específica: cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los diáconos y las diaconisas, cómo deben ser los ancianos, cuáles son las instrucciones sobre la oración, cuáles son los requisitos y cuáles son los deberes hacia los demás. El capítulo 5 de 1 Timoteo es un capítulo muy lindo que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea. 1 Timoteo capítulo 5, léalo, es los deberes hacia los demás como cristianos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la canonicidad, cuando hablamos de canonicidad, estamos reconociendo que solamente los 27 libros que están en nuestras Biblias, que son los mismos 27 libros que están en la Biblia católica, pero no en la Biblia ortodoxa. La Biblia ortodoxa tiene otros libros más, como el Pastor de Hermas y otros textos que fueron reconocidos como de alto valor, pero que en definitiva no tenían el mismo tratamiento de inspirado por Dios
en la palabra de la Biblia, en las escrituras como tal. Uno podría preguntarse, ¿por qué los tienen si no son palabra de Dios? ¿Qué utilizan, qué hacen con eso? Yo les podría responder lo mismo que hizo Jerónimo respecto a los libros del Antiguo Testamento que tiene la Biblia católica y no tiene la Biblia cristiana, evangélica. Porque son libros históricos y que contienen pensamiento cultural de los primeros siglos del judaísmo y que tienen valor histórico, mas no así deben considerarse con la misma autoridad de los otros libros que sí son inspirados por Dios y que son para edificarnos como iglesia, para poder edificarnos y construir esa comunidad que Dios quiere adoctrinada, llena de verdad, llena de justicia, llena de misericordia, llena de amor y por supuesto reconocer que lo que los apóstoles escribieron no hay otro escrito igual, no hay otros escritos que tengan la misma semejanza y el mismo poder y la misma autoridad, el mismo reconocimiento. No importa si fueron discípulos tempranos de los apóstoles, sino que ya una vez que el fundamento fue hecho, no puede haber otro escrito, no importa si fue escrito 50 años después, 20 años después, 100 años después, porque todos estos escritos apócrifos que se descubrieron también en los rollos del Mar Muerto en los años 60, como el Evangelio de Judas, Tomás, de María Magdalena, de Santiago, todos estos supuestos evangelios, el Apocalipsis de Pedro, todos estos documentos que fueron escritos como apócrifos se descubrieron que eran totalmente falsos y son pseudoepigráficos. ¿Qué significa pseudoepigráfico? Cuando alguien escribe en nombre de otra persona, como por ejemplo la epístola de los romanos, que fue escrita por mano de Tercio, pero que estaba siendo dictada por el mismo apóstol Pablo. No es lo mismo a cuando yo escribo por mis propias ganas un libro, una doctrina o una historia acerca de Jesús y diga que lo escribió el apóstol Pedro. No es cierto. Eso sería pseudoepigrafía. Cuando alguien se atribuye el nombre de otra persona y escribe como para darle autoridad. Uno podría preguntarse también, ¿por qué los cristianos creyeron esto, no? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué falsificaron documentos a nombre de los apóstoles que no eran ciertos? Porque existieron grupos como los gnósticos que querían validar sus doctrinas con supuestos escritos espurios, o sea, escritos falsos. Por eso cuando hablamos de Primera de Juan, encontramos que Juan habla que todo el que confiesa que Cristo es en carne es nacido de nuevo y todo el que no lo confiesa es anticristo. Ese texto se está refiriendo a los gnósticos que creían que Jesús no había venido en carne, sino que era un espíritu y había resucitado en el espíritu, porque ellos creían que la materia era mala. Entonces por eso se hizo necesario que la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, mi querido oyente, sea y posea la autoridad apostólica, porque ella contiene los pensamientos y la mente de Dios. Por eso es interesante que esto lo meditemos, lo reflexionemos juntos, porque hoy lo que tenemos escrito es más que suficiente para edificarnos, para tener una vida cristiana cultural, para tener una vida cristiana llena de Dios y una cultura cristiana, es lo que quise decir, una vida cristiana con la cultura bíblica, ¿no? Que volvamos a ella, que vayamos a la centralidad de la Biblia. Ella fue el conflicto principal en el siglo XVI cuando se habló sobre la reforma protestante, cuando se levantaron hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Philip Melanchthon y todos estos amantes de las escrituras que quisieron volver a la centralidad de la Biblia. Cuando nos desviamos de la Biblia es cuando vienen los problemas, cuando empezamos a oír otras voces es cuando vienen las divisiones, las contiendas o incluso cuando no tenemos una teología fundamentada en las escrituras, empiezan las malas prácticas, empiezan otras cosas. Por eso es importante que entendamos el significado de la canonicidad. No hay más ni hay menos libros de lo que hoy están contenidos en la palabra de Dios.